Hola, bienvenido a Laios, el devorador de mundos. Capítulo 11. Psicología 101. Capítulo 11. Psicología 101. Colegio Comunitario de Gotham. El aula bullía con la energía del lunes por la mañana. Tazas de café tintineando, cuadernos abriéndose, conversaciones susurradas sobre escapadas de fin de semana. Alex Thorne se sentó en su sitio habitual, tercera fila al centro, lo suficientemente cerca para demostrar interés, pero lo suficientemente lejos para observar sin llamar la atención. La profesora Marta subió al podio con su característico paso rápido, con el cabello canoso recogido en un práctico moño. Llevaba más de 2 décadas enseñando psicología anormal en la Universidad de Gotham, y su reputación de desafiar a los estudiantes la precedía. Hoy hablaremos del trastorno de personalidad antisocial, anunció, haciendo clic en la primera diapositiva. Los síntomas aparecían en viñetas claras. Falta de empatía, desprecio por las normas sociales, comportamiento manipulador, ausencia de culpa o remordimiento. Por toda la sala, los estudiantes garabateaban notas con distintos grados de interés. Jessica Chen lo resaltaba todo con un amarillo brillante. El jugador de fútbol americano de la última fila seguía claramente con resaca de la fiesta de la fraternidad a la que había asistido. ¿Alguien podría darme un ejemplo de cómo se presenta una persona con TPA en la vida cotidiana? Preguntó la profesora Marta, observando la sala. Varias manos se levantaron. Estudiantes de psicología ansiosos por impresionar, estudiantes de premedicina preparando sus expedientes académicos. Alex mantuvo las manos juntas, tomando notas cuidadosamente con letra clara. Puede que al principio parezcan encantadores, comentó una chica rubia de la primera fila. Tienen mucho carisma, pero es pura manipulación superficial. Bien. ¿Qué más? No les da pena herir a la gente, dijo otro estudiante. Saben intelectualmente que están mal, pero en realidad no les importa. La profesora Marta asintió. Exactamente. La comprensión cognitiva de las reglas sociales sin el componente emocional que suele imponerlas. Estas personas suelen destacarse interpretando a los demás y se convierten en expertas en identificar vulnerabilidades. Una mano se alzó desde la esquina trasera. Marcus Kellerman, estudiante de Derecho y doble especialización en Ciencias Políticas, conocido por sus apasionados debates en cada asignatura. Sus ojos oscuros tenían una intensidad que incomodaba a los demás estudiantes. Pero, profesor, dijo Marcus, y su voz resonó por la silenciosa sala, ¿no sería alguien así otro tipo de criminal? Si no tienen las limitaciones morales habituales, son básicamente depredadores a punto de aparecer. La profesora Marta lo consideró. Esa es sin duda una perspectiva, Marcus. Aunque muchos individuos con estos rasgos nunca se vuelven violentos. Quizás simplemente sean más pragmáticos. Claro, pero esto es lo que no entiendo, continuó Marcus, inclinándose hacia adelante en su asiento. Tenemos todos estos sistemas: policía, tribunales, prisiones, pero claramente no funcionan. Mira Gotham. Corrupción por doquier, criminales que se libran con tecnicismos, víctimas que nunca reciben justicia real. Varios estudiantes se removieron, incómodos. Los asesinatos de Torrino habían dominado las noticias locales durante semanas. Vincent Torrino y su equipo fueron encontrados torturados hasta la muerte de maneras que sugerían un profundo conocimiento de sus crímenes. El asesino había dejado una tarjeta de presentación. Escamas rotas hechas con los propios huesos de las víctimas. Así que tal vez, dijo Marcus, con la voz cada vez más acalorada, quizás alguien que piensa diferente no sea el problema. Quizás sea la solución. Si alguien tuviera la capacidad de detener a estos depredadores, para siempre, ¿no sería objetivamente mejor que dejar que manipulen nuestro sistema roto? Un silencio incómodo se apoderó de la sala. La expresión de la profesora Marta se tensó, pero Marcus no había terminado. Miren a Vincent Torrino. ¿Cuántas familias destruyó? ¿A cuántas mujeres hizo violar a sus hombres para obtener un seguro? La policía lo sabía. Todos lo sabían. Pero él tenía contactos, dinero y abogados. Así que siguió operando mientras los niños sufrían. Marcus y trató de interrumpir la profesora Marta. No, déjame terminar, dijo, poniéndose de pie y paseándose ligeramente. Quien mató a Torrino no solo eliminó a un depredador. Envió un mensaje. Demostró a todos los demás corruptos de esta ciudad que el dinero y los contactos no los salvarán. Que alguien está vigilando. Alguien a quien de verdad le importa la justicia. La sala estaba en completo silencio. Varios estudiantes parecían genuinamente asustados por la intensidad de Marcus. Quien hizo eso no es un criminal.
Representa la justicia cuando el sistema falla por completo. Alex levantó la mano lentamente. La profesora Marta asintió, con un alivio visible en su rostro. Respetuosamente, discrepo con Marcus, dijo Alex con voz tranquila y mesurada. Ese tipo de pensamiento es precisamente lo que provoca la violencia por mano propia. Es lo que hace que la gente se tome la justicia por su mano. Marcus se giró para mirarlo, visiblemente sorprendido por la reacción. Pero Alex, tienes que admitir que el sistema está roto. ¿Cuántas veces vemos a criminales libres mientras sus víctimas sufren? Que el sistema sea imperfecto no justifica abandonarlo, respondió Alex con firmeza. Cuando los individuos deciden ser juez, jurado y verdugo, ¿dónde termina todo? ¿Quién decide quién merece morir? ¿Qué impide que esa persona se convierta en el mismo monstruo contra el que dice luchar? Al menos están haciendo algo en lugar de dejar que el mal florezca sin control, replicó Marcus alzando la voz. Alex negó con la cabeza. Pero ese es precisamente el problema. Una vez que cruzas esa línea, una vez que decides que algunas personas no merecen el debido proceso, pierdes tu humanidad. Te conviertes en la misma clase de persona contra la que supuestamente luchas. Entonces los niños deberían sufrir porque nos preocupa la pureza moral de sus potenciales salvadores. Marcus apretó los puños. ¿Prefieres preservar un principio abstracto que salvar vidas? Prefiero trabajar dentro del sistema para solucionarlo, dijo Alex con firmeza. Apoya la reforma policial, vota por mejores fiscales, dona a grupos de defensa de las víctimas. El verdadero cambio se logra a través de las instituciones, no de la idea distorsionada de justicia de una sola persona. Jessica asintió junto a él. Alex tiene razón. Los justicieros son solo criminales que se creen héroes. Tienen la misma mentalidad. Creen que las reglas no se aplican a ellos. Exactamente, continuó Alex. En el momento en que decidimos que el fin justifica los medios, perdemos la autoridad moral para juzgar a los demás. Una sociedad de leyes puede ser imperfecta, pero es preferible a una sociedad donde los individuos se vengan personalmente. Marcus parecía realmente enojado. Así que simplemente aceptamos que la gente malvada siga destruyendo inocentes mientras nosotros llenamos los formularios y esperamos que los políticos se conciencien. Trabajamos por el cambio, respondió Alex sin dudarlo. Un cambio real y sistémico. No la satisfacción temporal de asesinar a criminales individuales. ¿Y qué pasa con los verdaderos psicópatas? Preguntó una voz tranquila desde un rincón. ¿Y si alguien carece de empatía? ¿Y si ve a los demás como simples objetos de uso? Alex se volvió para considerar la pregunta seriamente. Entonces necesitan tratamiento. Rehabilitación, medicación, terapia. Si eso falla, contención segura. Pero en el momento en que empecemos a decidir que algunas personas son irredimibles, abrimos la puerta a abusos horribles. Aunque hayan cometido atrocidades. Presionó la muchacha. Sobre todo entonces, dijo Alex con firmeza. Porque si solo protegemos los derechos de quienes nos agradan, entonces no son derechos en absoluto. Marcus miraba a Alex con algo parecido al asco. Eres precisamente lo que está mal en este mundo. Mucho teoría, nada de acción. Prefieres dejar que los monstruos destruyan familias antes que ensuciarte las manos. Y tú eres exactamente el tipo de persona que se convierte en un monstruo creyendo que es un héroe, respondió Alex con calma. La profesora Marta intervino rápidamente. Basta por hoy. Precisamente por eso estudiamos estos trastornos. Para comprender la intervención y el tratamiento, no para justificar la violencia. Mientras los estudiantes empezaban a recoger, Marcus pasó furioso junto al escritorio de Alex sin decir palabra. Varios compañeros se acercaron a Alex. Eso estuvo muy bien dicho, comentó Jessica. Da miedo cómo piensa Marcus, ¿sabes? Con todo lo que está pasando en la ciudad. La gente busca soluciones sencillas para problemas complejos, respondió Alex. Pero el camino fácil suele llevar a un lugar oscuro. Sí. Como quien mató a esos usureros. En internet lo llaman héroe, pero sigue siendo un asesinato. Alex asintió con gravedad. Por supuesto. No importa lo terribles que fueran las víctimas, cruzar esa línea lo cambia todo. La profesora Marta observaba con aprobación cómo Alex discutía sobre ética con sus compañeros. Este era un estudiante que comprendía la importancia de la justicia institucional, capaz de defender con vehemencia los derechos humanos incluso al hablar de los peores criminales de la sociedad. Después de que la sala se vació, Alex recogió sus materiales lentamente. A través de los altos ventanales, la luz del sol otoñal proyectaba largas sombras sobre el patio del campus.
Los estudiantes pasaban apresurados en grupos, sus conversaciones se mezclaban con el ruido blanco. De regreso a su dormitorio, Alex pasó frente al tablón de noticias del campus. Los titulares sobre los asesinatos de Torrino aún dominaban la sección local. La policía seguía desconcertada por los métodos y la motivación del asesino. Habían llamado al FBI, pero parecían igualmente desconcertados. En su dormitorio, Alex dejó su mochila sobre el escritorio y sacó su libro de psicología. Tenía que ponerse al día con la lectura antes de su siguiente clase. Pero primero, abrió el cajón inferior de su escritorio, apartando tareas viejas y cuadernos sin usar. Escondida debajo de todo lo demás había una pequeña caja de madera, sin nada destacable salvo por la cuidadosa artesanía de sus juntas. Alex levantó la tapa. Dentro, envuelta en terciopelo negro, yacía una escultura en miniatura, no más grande que la palma de su mano. Una balanza de la justicia, tallada en lo que parecía hueso, pero el brazo izquierdo estaba partido limpiamente por la mitad. El trozo roto yacía junto a la escultura principal, para nunca volver a unirse. Alex recogió la delicada talla, girándola lentamente bajo la luz de la tarde. El hueso había sido blanqueado y luego pulido hasta obtener un brillo casi luminoso. Pequeños arañazos marcaban la superficie. Imperfecciones deliberadas que reflejaban la luz. Dejó la balanza rota sobre su escritorio, junto a su libro de psicología, sin que se le escapara la ironía. Allí yacía el símbolo de la justicia, abandonado, mientras Marcus Kellerman se enfurecía por las fallas de la ley y el orden, sin sospechar jamás que la misma persona a la que había defendido estaba sentada 3 filas más allá, defendiendo en silencio el debido proceso y los derechos humanos. Las escamas reflejaban la luz del sol, proyectando sombras fragmentadas sobre sus notas sobre el trastorno de personalidad antisocial. Alex las contempló un buen rato y luego guardó con cuidado la talla en su caja. Tenía que estudiar. Y más tarde esa noche, tenía que investigar sobre cierto capitán de policía de Star City, cuyo hijo llevaba demasiado tiempo evitando las consecuencias. La máscara se ajustaba cada día más cómodamente. Capítulos avanzados en Patreon DC. Arquitecto de la venganza. X-Men. La evolución a través de la muerte. Patreon.com/lorme.esto. Capítulo 12. Advertencia. Este fanficción de DC está inspirado en la serie de televisión coreana Taxi Driver. Cada arco narrativo seguirá diferentes casos, combinados con la interacción del protagonista con otros héroes. Advertencia de contenido. Arco 2. Este arco narrativo contiene temas complejos, oscuros y emocionalmente intensos, dirigidos exclusivamente a un público adulto, mayores de 18 años. Incluye descripciones detalladas de la mentalidad perturbadora del villano y puede contener contenido perturbador. Se recomienda encarecidamente la discreción del lector. Si este material le resulta angustioso o difícil de procesar, por favor, no lo lea. Capítulo 13. Capítulo 12. La caza de Batman. Capítulo 12. La caza de Batman. El laboratorio forense de la Baticueva bullía con silenciosa eficiencia, con los monitores proyectando una luz azul sobre el rostro concentrado de Bruce Wayne. Habían pasado semanas desde el descubrimiento de la tripulación mutilada de Vincent Torrino, y cada prueba solo acentuaba el misterio. Computadora, muestra el análisis de la escena del crimen de Torrino, ordenó Bruce, acomodándose en la silla de la estación de trabajo. Imágenes holográficas se materializaron a su alrededor. El apartamento donde 4 hombres habían muerto de formas que desafiaban la psicología criminal convencional. Cada cuerpo había sido colocado con precisión quirúrgica, dispuesto para formar un cuadrado con un par de escamas rotas en el centro. El asesino conocía detalles que nunca se hicieron públicos, murmuró Bruce, manipulando la reconstrucción 3D de la escena del crimen. El método de Torrino para usar la agresión sexual como palanca contra los deudores. La ubicación de sus cuentas en el extranjero. Incluso los nombres de las víctimas que nunca se presentaron. Se centró en los fragmentos óseos encontrados en la escena, tallados en forma de escamas rotas, dispuestos donde debería haber estado el punto de equilibrio. La artesanía era notable, requiriendo horas de trabajo minucioso con herramientas que sugerían formación médica o artística. Alfred, llamó Bruce hacia los niveles superiores de la cueva. La voz del mayordomo resonó por el comunicador. Sí, amo Bruce. ¿Qué mostraron los resultados del laboratorio en esos fragmentos de hueso? Fascinante, la verdad. Los huesos provenían de las propias víctimas, concretamente del radio y el cúbito de Vincent Torrino. Sin embargo, el tallado se realizó post-mortem, lo que sugiere que el asesino se tomó su tiempo para crear su tarjeta de presentación después de completar las ejecuciones.
Bruce se recostó en su silla, juntando los dedos. La naturaleza metódica del crimen sugería que se trataba de alguien con una sólida formación psicológica. El asesino no había actuado movido por la pasión ni la ira. Esto fue calculado, simbólico, diseñado para enviar un mensaje a un público específico. Computadora, cruza patrones de mutilación similares en la base de datos del GCPD. No se encontraron coincidencias en los registros de Ciudad Gótica, respondió el sistema. Ampliando la búsqueda de bases de datos nacionales. Mientras la búsqueda se desarrollaba, Bruce sacó las grabaciones de seguridad del apartamento de las cámaras cercanas. El asesino había sido cuidadoso, demasiado cuidadoso. Había anticipado cada ángulo, había aprovechado cada punto ciego. El único atisbo mostraba una figura vestida de oscuro, moviéndose con una precisión fluida que sugería entrenamiento militar o en artes marciales. Quienquiera que sea, se dijo Bruce, ha estudiado exhaustivamente los procedimientos de aplicación de la ley. La computadora emitió un pitido. Búsqueda completa. No se encontraron patrones coincidentes en la base de datos del FBI. Sin embargo, en los últimos 18 meses se han producido 3 casos similares. Portland, Oregón. Cleveland, Ohio. Detroit, Michigan. Todos ellos involucrados en el crimen organizado fueron encontrados torturados hasta la muerte, con esculturas de hueso en el lugar de los hechos. Bruce entrecerró los ojos. Un asesino en serie con un objetivo específico, que se movía entre ciudades sin dejar rastro, salvo unas elaboradas tarjetas de visita. Pero a diferencia de la mayoría de los asesinos en serie, este parecía centrarse en criminales que habían escapado a la justicia por corrupción o tecnicismos. Mostrar el expediente del caso de Portland. El holograma cambió para mostrar otra escena del crimen. Un laboratorio de metanfetamina donde se encontraron 2 distribuidores desollados vivos, con los huesos tallados en forma de soga. Los medios locales lo habían bautizado como los asesinatos del verdugo, pero la policía no tenía pistas. Cleveland mostró patrones similares. Una red de tráfico de personas desmantelada mediante violencia extrema, con tarjetas de visita hechas con los propios restos de los perpetradores. Detroit presentó a un juez corrupto y a su recaudador de impuestos, torturados durante horas antes de ser colocados en una imitación de la disposición de los asientos de una sala de audiencias. Alfred, ¿cuál es el hilo conductor que une estas ciudades? En cada lugar se produjo un caso de alto perfil en el que figuras del crimen organizado evadieron el proceso judicial debido a errores procesales o intimidación de testigos. Los asesinatos ocurrieron entre 6 y 18 meses después de estos fallos judiciales. Bruce se quedó de pie, paseándose frente a la enorme pantalla de la computadora. Alguien perseguía sistemáticamente a criminales que habían escapado a la justicia, empleando métodos que sugerían un profundo conocimiento psicológico tanto de las víctimas como del sistema de justicia penal en general. Consulta los registros de matriculación de los programas de psicología criminal en las universidades cercanas a cada escena del crimen, instruyó Bruce. Compáralos con los registros del servicio militar, la formación médica y cualquier persona con acceso tanto a conocimientos anatómicos como a análisis del comportamiento. La búsqueda tomaría horas, pero Bruce había aprendido a ser paciente en su cruzada contra el elemento criminal de Gotham. Mientras tanto, necesitaba examinar la escena del crimen él mismo, algo que el equipo forense del DPGC podría haber pasado por alto. 40 minutos después, Batman se encontraba en el apartamento donde Vincent Torrino había encontrado su fin. La cinta policial aún ondeaba en las vigas, pero el edificio había sido demolido. El suelo de hormigón tenía manchas oscuras que los limpiadores industriales no pudieron eliminar por completo. Batman se arrodilló donde había estado el cuerpo de Torrino, pasando sus dedos enguantados por los arañazos apenas visibles en el hormigón. El asesino había tallado algo allí. Símbolos demasiado tenues para que las cámaras policiales los detectaran, pero visibles con la luz adecuada. Activó un escáner UV integrado en su capucha y observó cómo aparecían tenues marcas en el suelo. No eran arañazos aleatorios, sino símbolos deliberados dispuestos en patrones geométricos precisos. Ecuaciones matemáticas, fórmulas químicas, notación psicológica. Fascinante, murmuró Batman, fotografiando cada símbolo con cámaras de alta resolución. Nuestro asesino tiene una educación superior. Múltiples títulos avanzados, según esta notación. Un símbolo le llamó la atención. Una representación estilizada de las estructuras moleculares de la dopamina y la serotonina, rodeada de lo que parecían ser fórmulas de condicionamiento conductual. Quienquiera que hubiera hecho esto tenía un conocimiento mínimo de química cerebral.
Batman se dirigió al lugar donde había muerto cada miembro de la tripulación y encontró marcas similares en cada posición. El asesino había convertido la escena del crimen en una tesis psicológica, usando la sangre de las víctimas como tinta para ilustrar teorías sobre el comportamiento criminal y sus consecuencias. Cerca de la pared este del apartamento, Batman descubrió algo que la policía había pasado por alto por completo. Una rejilla de ventilación que mostraba señales de haber sido alterada recientemente. La abrió, revelando un espacio conectado al sistema de ventilación. Dentro del túnel, bolsas impermeables contenían archivos detallados no solo de la banda de Torrino, sino también de docenas de otros criminales que operaban por toda Gotham. Registros financieros, testimonios de víctimas, informes policiales que habían sido enterrados o desestimados. El asesino había pasado meses investigando a cada objetivo, construyendo casos exhaustivos que se sostendrían ante cualquier tribunal legítimo. Esto no es violencia aleatoria, se dio cuenta Batman, estudiando la meticulosa documentación. Es alguien que intenta ser juez, jurado y verdugo porque cree que el sistema tiene fallas fundamentales. Al final del archivo más grande, Batman encontró algo que le heló la sangre. Perfiles psicológicos detallados de las principales familias criminales de Gotham, con recomendaciones específicas para una intervención correctiva. La organización del Pingüino, la banda de dos caras e incluso una investigación preliminar sobre el marco psicológico del Guasón. Su asesino no solo eliminaba a pequeños delincuentes. Se abría camino hasta los villanos más peligrosos de Gotham, y tenía las habilidades para potencialmente triunfar. Batman selló la evidencia cuidadosamente, pensando ya en las implicaciones. Alguien con formación psicológica avanzada, amplios conocimientos de justicia penal y sin restricciones morales sobre el asesinato perseguía sistemáticamente a los criminales de Gotham. En otras circunstancias, Bruce podría haber sentido un conflicto al intentar detenerlos. Muchos de sus objetivos eran, de hecho, monstruos que habían escapado a la justicia por corrupción o tecnicismos legales. Pero la justicia por mano propia, incluso la bien intencionada, representaba una amenaza fundamental para el Estado de Derecho. Cuando Batman salió del apartamento, su sistema de comunicaciones crepitó con un mensaje entrante de Oracle. Batman, tenemos otra situación en desarrollo. La policía de Star City acaba de encontrar al capitán Aiden y a su hijo muertos en Star City. Torturados, mutilados y dispuestos en una especie de exhibición simbólica. Bruce apretó la mandíbula. Su asesino estaba intensificando su ataque, moviéndose a nuevas ciudades, nuevos objetivos. Y, según la cronología, habían estado en Star City mientras él analizaba su trabajo previo en Gotham. Envíame toda la información sobre la escena de Star City, ordenó Batman, disparando su pistola de agarre hacia los tejados lejanos. Y forma un equipo de perfil psicológico. Buscamos a alguien que entienda el comportamiento criminal mejor que la mayoría de los profesionales de las fuerzas del orden. Mientras surcaba el cielo nocturno de Gotham, Batman no podía quitarse la sensación de que siempre iba un paso por detrás. Su asesino se movía con determinación y precisión, atacando objetivos en múltiples ciudades sin dejar prácticamente rastro de su verdadera identidad. Pero todos cometíamos errores tarde o temprano. Y cuando este asesino finalmente cometiera un desliz, Batman estaría listo. La pregunta era, ¿cuántos más morirían antes de que eso ocurriera? Capítulos avanzados en Patreon DC. Arquitecto de la venganza. X-Men. La evolución a través de la muerte. Patreon.com/lorme.esto. Capítulo 14. Capítulo 13. Sombras del campus. Capítulo 13. Sombras del campus. Universidad de Star City. Hace unos días la biblioteca del campus permanecía abierta hasta la medianoche durante la semana de exámenes finales. Sus luces fluorescentes proyectaban sombras intensas sobre las mesas de estudio donde los estudiantes, exhaustos, se encorvaban sobre sus libros de texto y portátiles. María Santos prefería los rincones tranquilos del tercer piso, donde podía desplegar sus apuntes de sociología sin distracciones. A los 21 años, María había trabajado el doble que la mayoría de sus compañeros para llegar hasta aquí. Estudiante universitaria de primera generación, hija de inmigrantes que limpiaba edificios de oficinas para pagar su matrícula. Cada calificación importaba, cada tarea era un paso más hacia el título de trabajo social que le permitiría ayudar a familias como la suya. Miró su reloj. 23:47. 13 minutos para que cerrara la biblioteca, luego la larga caminata por el campus hasta su dormitorio. María había hecho este trayecto docenas de veces sin incidentes, pero esa noche algo se sentía diferente. Mal. Lo había visto hacía 3 horas.
Alto, complexión atlética, ropa cara que lo identificaba como uno de los estudiantes adinerados que consideraban la SQ su patio de recreo. Estaba sentado 2 mesas más allá, pero lo vio mirándola fijamente al levantar la vista del libro de texto. No era la mirada casual de alguien que sueña despierto durante sus sesiones de estudio. Era algo más concentrado. Más depredador. Cuando se mudó a otro piso, él la siguió. Cuando cambió de estudio, volvió a aparecer 10 minutos después. Siempre manteniendo la distancia, siempre con un libro o un portátil como tapalera, pero María había crecido en varios donde se aprendía a reconocer cuando alguien te acechaba. Atención, estudiantes, resonó la voz de la bibliotecaria por el sistema de megafonía del edificio. La biblioteca cerrará en 10 minutos. Por favor, recojan sus pertenencias y diríjanse a las salidas. María empacó rápidamente, metiendo apuntes y libros de texto en su mochila con manos temblorosas. A su alrededor, otros estudiantes comenzaron su propio éxodo. Bostezando, estirándose, quejándose de los exámenes del día siguiente. Estudiantes universitarios normales haciendo cosas normales de la universidad. Esperó a que un grupo de chicas de su dormitorio se dirigiera a las escaleras y luego las siguió. La unión hace la seguridad, decía siempre su madre. Pero al llegar a la salida principal de la biblioteca, el grupo se dispersó hacia diferentes residencias. María se quedó sola bajo las intensas luces de seguridad, mirando al otro lado del patio hacia el campus hall. 200 metros de espacio abierto, y luego la seguridad de su habitación cerrada. Había hecho ese recorrido innumerables veces, pero esta noche cada sombra parecía ocultar un peligro potencial. Empezó a caminar, con las llaves listas en la mano, tal como les había enseñado la seguridad del campus durante la orientación. Camina con determinación, mantente alerta, confía en tus instintos. Sus zapatillas hacían un suave ruido contra el camino de cemento, mezclándose con la música lejana de una fiesta de fraternidad en algún lugar del campus. A mitad de camino a su dormitorio, María oyó pasos detrás de ella. Medidos, pausados, a su ritmo. Aceleró un poco, y los pasos también. Ella aminoró el paso, y ellos también. El corazón le latía con fuerza al girarse para mirar. El mismo estudiante de la biblioteca, ahora a unos 15 metros detrás de ella. Tan cerca que podía ver su rostro con claridad bajo las luces de seguridad. Guapo, pero cruel, con cabello oscuro y una mirada depredadora que le recordaba a los documentales sobre asesinos en serie. María echó a correr, abandonando cualquier pretensión de despreocupación. Tras ella, los pasos también se aceleraron. Ya no se escondían, ya no fingían que era una coincidencia. El campus hall se alzaba imponente, con la entrada iluminada por la luz de seguridad. María corría, con la mochila rebotando contra su columna, las llaves clavándose en la palma de la mano, donde las agarraba como si fueran armas. 50 yardas. 30. 20. Una mano la sujetó del hombro, haciéndola girar con una fuerza asombrosa. Se encontró mirando fijamente a Dan y Aiden. Lo había visto por el campus, había oído a otras chicas susurrar advertencias sobre mantenerse alejadas de él. Un niño rico, hijo de un capitán de policía, alguien que nunca había enfrentado consecuencias en su privilegiada vida. ¿A dónde vas tan rápido, María? Preguntó Danny, con la voz ligeramente arrastrada por el alcohol caro. Llevo toda la noche intentando llamar tu atención. Suéltame, dijo María, intentando mantener la voz firme. Los estudiantes pasaron junto a ellos a lo lejos, pero nadie pareció notar la interacción. Solo otro encuentro nocturno en el campus para forasteros. Vamos, no seas así. Danny se acercó, agarrándola con más fuerza por el hombro. Solo quiero hablar. Quizás invitarte a una copa, conocerte mejor. Dije que me soltaras. María intentó soltarse, pero Danny la agarró con fuerza. Su otra mano se dirigió a su cintura, presionando su cadera con los dedos de una forma que le puso los pelos de punta. ¿Sabes? Te he estado observando durante semanas, continuó Danny, como si no hubiera hablado. Todas esas noches en la biblioteca, trabajando tan duro. Me gusta eso de ti. Tu dedicación, tu concentración. Apuesto a que estarías muy concentrada en otras cosas también. María le dio un rodillazo en la ingle, pero Danny se apartó con soltura. Rió, un sonido agudo y cruel en el aire nocturno. ¡Qué vivaracha! A mí también me gusta. Su mano se movió más arriba, sobre su torso. Mi apartamento está justo al lado del campus. Es mucho más cómodo que intentar conocernos aquí. Ayuda. Gritó María, y su voz resonó por todo el patio. Que alguien me ayude. La expresión de Danny se ensombreció.
Su mano le tapó la boca, ahogando sus gritos, mientras que con el otro brazo la rodeaba por la cintura. Era más fuerte de lo que parecía, levantándola a pesar de sus esfuerzos. Nada de eso, le susurró al oído. ¿Quieres complicarme las cosas? Bien. Pero vendrás conmigo de todas llenas. Empezó a arrastrarla hacia el estacionamiento detrás del Campus Hall, donde su BMW esperaba bajo las luces de seguridad rotas. María le arañó las manos, intentó morderle la palma, le pateó las piernas. Nada funcionó. Danny ya lo había hecho antes, se dio cuenta con horror. Sabía exactamente cómo controlar a alguien más pequeño y débil. Estaban a 20 pies de su coche cuando la salvación apareció de forma inesperada. Oye. Gritó una voz masculina desde el otro lado del estacionamiento. ¿Qué pasa ahí? Danny se quedó paralizado, aún abrazando a María contra su pecho. Ella sentía su corazón latir con fuerza, olía la colonia cara mezclada con sudor y alcohol. Un guardia de seguridad del campus se acercó, con la luz de su linterna atravesando la oscuridad. El oficial Reynolds María lo reconoció del turno de noche. Era un hombre mayor que realmente se preocupaba por la seguridad de los estudiantes, a diferencia de algunos de los policías de alquiler. ¿Todo bien por aquí?, preguntó Reynolds, con la mano apoyada en la radio. Danny se aflojó un poco. Cuando habló, su voz no transmitía la amenaza de momentos antes, solo el encanto ejercitado de alguien que se había librado de los problemas con palabras toda su vida. Oh, gracias a Dios que está aquí, agente, dijo Danny, todavía sosteniendo a María, pero con gesto de apoyo en lugar de contenerla. Encontré a una chica vagando por el estacionamiento, completamente borracha. Intentaba ayudarla a volver sana y salva a su dormitorio. No estoy borracha, exclamó María en cuanto la mano de Danny se apartó de su boca. Me estaba siguiendo. Me agarró. Reynolds los miró con expresión insegura. Danny Aiden. Conocía el nombre, conocía su reputación. El hijo del capitán Aiden, un importante donante de la universidad, alguien capaz de resolver problemas con una simple llamada. Señor, voy a necesitar ver alguna identificación, dijo Reynolds con cuidado. Danny sonrió, buscando su billetera con naturalidad. Por supuesto, agente. Entiendo perfectamente su preocupación. Al entregarle su licencia, Danny se acercó al oído de María. Su voz era apenas un susurro, pero sus palabras la dejaron helada. Si sigues haciendo ruido, me aseguraré de que te arrepientas. Sé dónde vives, dónde trabajas, a qué instituto va tu hermana pequeña. Una palabra de mi padre y el estatus migratorio de tu familia se revisa con mucho cuidado. María se puso rígida. Su familia llevaba 8 años residiendo legalmente, pero la amenaza de Danny tenía peso. El capitán Aiden tenía contactos en las fuerzas del orden, contactos que podían complicarle la vida a una familia de inmigrantes. En realidad, dijo María en voz baja, odiándose a sí misma por sus palabras, quizás sí bebí demasiado esta noche. Lo siento si parecí confundida. Reynolds la miró con preocupación. ¿Está segura, señorita? Si alguien la estaba molestando, no, está bien, dijo María con voz ronca. Danny solo intentaba ayudar. El guardia de seguridad claramente no estaba convencido, pero sin una queja de la presunta víctima, tenía las manos atadas. Bueno, al menos déjenme acompañarlos a ambos a sus dormitorios. Es muy amable, dijo Danny con suavidad, pero puedo asegurarme de que María llegue a casa sana y salva. Sé exactamente dónde está el Campus Hall. Reynolds dudó un momento y asintió con reticencia. De acuerdo. Pero volveré en 20 minutos para asegurarme de que todos hayan llegado bien a sus habitaciones. Mientras el guardia se alejaba, la máscara de Danny volvió a su lugar. Su mano encontró de nuevo el brazo de María, clavándose con la fuerza justa para hacerle un moretón. Buena chica, susurró. Estás aprendiendo. Ahora, esto es lo que va a pasar. Vendrás conmigo a mi apartamento. Tomarás unas copas, te relajarás un poco. Y luego me demostrarás lo agradecida que estás por mi ayuda esta noche. Por favor, susurró María, con lágrimas corriendo por su rostro. Por favor, no hagas esto. Oh, haré lo que quiera, respondió Danny, guiándola hacia su coche. Y me vas a dejar. Porque si no, si se te ocurre denunciar esto, destruiré a toda tu familia. Mi padre tiene amigos en el ICE, amigos en la fiscalía, amigos que pueden hacer desaparecer a la gente. Abrió la puerta del copiloto de su BMW, indicándole que subiera. María miró a su alrededor desesperada, pero el campus estaba casi vacío. Sin testigos, sin ayuda. Sube al coche, María, dijo Danny con voz paciente pero implacable. No lo hagas más difícil de lo necesario.
Con manos temblorosas, María se subió al asiento del copiloto. Danby cerró la puerta con cuidado y luego rodeó el coche con la mano. Al arrancar el motor, la música clásica inundó el coche. Mozart, a bajo volumen. ¿Ves lo civilizado que puede ser esto? Dijo Danby mientras salían del campus. Solo necesitas entender cómo funcionan las cosas en el mundo real. A veces, la gente como yo puede hacer lo que quiera con gente como tú. No es personal, simplemente es así. María cerró los ojos, rezando a santos con los que no había hablado desde la infancia. Rezando para que alguien, en algún lugar, notara su ausencia. Que alguien se preocupara lo suficiente como para buscarla. Pero cuando el BMW de Danby desapareció en el tráfico nocturno de Star City, sus oraciones parecieron desaparecer en la oscuridad con ella. Capítulos avanzados en Patre NDC. Arquitecto de la venganza. X-Men. La evolución a través de la muerte. Patre N con barra lore me puno esto. Capítulo 15. Capítulo 14. Pared azul. Capítulo 14. Muro azul. Departamento de Policía de Star City, oficina del capitán. A la mañana siguiente, el capitán Michael Aiden estaba sentado tras su escritorio de caoba, con una taza de café negro enfriándose junto a una pila de informes de incidentes que no tenía intención de leer. A sus 52 años, había pasado 30 años forjando su imperio en el departamento de policía de Star City, 30 años aprendiendo que el poder no se trataba de justicia, sino de control. El sol de la mañana se filtraba a través de las ventanas de su oficina, iluminándolas con decoraciones y fotografías que contaban la historia de una distinguida carrera. Aiden con el alcalde en actos benéficos. Aiden recibiendo premios por servicio comunitario. Aiden estrechando la mano de funcionarios federales que elogiaron la cooperación de su departamento. Todo esto es una mierda cuidadosamente construida. Su teléfono vibró. ¿Capitán? La voz de su secretaria tenía el tono nervioso que todos usaban al tratar con él. El detective Lawson está aquí por el caso Santos. Aiden sonrió fríamente. Justo a tiempo. Que pase. El detective Eric Lawson entró en la oficina con la arrogancia de quien creía entender cómo se jugaba el juego. 38 años, 15 en la policía, con la ambición de ser útil, pero no lo suficientemente inteligente como para ser peligroso. El perfil perfecto para un mando intermedio. Capitán, dijo Lawson, acomodándose en la silla frente al escritorio de Aiden. Sobre este asunto de María Santos, podríamos tener un problema. Aiden se recostó en su sillón de cuero, juntando los dedos. Explícate. Lawson abrió su blog de notas y consultó las notas que había tomado con letra cuidada. Santos presentó una denuncia esta mañana. Afirma que fue agredida sexualmente anoche por un estudiante. Nos dio una descripción que coincide, Dan y Aiden, terminó el capitán. Mi hijo. Lawson asintió, incómodo. Solicita un kit de violación y quiere presentar cargos completos. Dice que tiene el testimonio de un guardia de seguridad que la vio subir a la fuerza a un vehículo. ¿Y qué le dijiste a la señorita Santos? Que investigaríamos a fondo, por supuesto. Pero, capitán, si esto llega a los tribunales, Aiden levantó una mano para silenciar al detective. Abrió el cajón de su escritorio y sacó una gruesa carpeta manila que cayó sobre el escritorio con un golpe sordo. El nombre de Lawson estaba escrito en la solapa con pulcras letras mayúsculas. Detective Lawson, dijo Aiden conversacionalmente, ¿cuánto tiempo lleva jugando? El rostro de Lawson palideció. Señor, yo no, sitios de apuestas en el extranjero, sobre todo. Fútbol, baloncesto, algunas carreras de caballos. ¿Estás metido en tus apuestas por cuánto? $47.000. Aiden abrió la carpeta, hojeando páginas de registros financieros impresos. Tu esposa no lo sabe, ¿verdad? Cree que has estado trabajando horas extras para ahorrar para la universidad de la pequeña Henry. Capitán, no veo cómo tus asuntos personales se convierten en asuntos policiales cuando empiezas a aceptar sobornos para pagar tus deudas, interrumpió Aiden, sacando una serie de fotografías. Aquí estás aceptando un sobre de Tommy Castellano. Aquí estás borrando pruebas del operativo antidrogas del Muelle 17. Aquí estás avisando a los Moretti sobre el asalto al almacén. Lawson miró las fotografías con creciente horror. Había sido tan cuidadoso, tan discreto. La idea de que alguien hubiera estado documentando sus actividades durante meses le revolvía el estómago. Ahora, continuó Aiden, devolviendo las fotos a la carpeta, hablemos del caso Santos. Lo que va a pasar es muy simple. Perderán su insieme. Fallo informático, error administrativo, la excusa que prefieran.
El kit de violación se contaminará durante el procesamiento. El guardia de seguridad recordará que se equivocó sobre lo que vio. Capitán, no puedo simplemente. Puedes y lo harás. La voz de Aiden se volvió gélida. Porque si no, me aseguraré de que Asuntos Internos reciba una copia completa de tu expediente. Tu esposa se enterará de tu problema con el juego cuando los periodistas empiecen a pedirte declaraciones sobre tus acusaciones de corrupción. La pequeña Jenny verá cómo dejan a su padre en el noticiero de la noche. Lawson permaneció sentado en un silencio atónito, comprendiendo finalmente lo profundamente atrapado que estaba. Cada favor que le había hecho a la familia Aiden, cada vista gorda que había hecho, había sido cuidadosamente documentado y catalogado. Bien, dijo Aiden, interpretando correctamente el silencio. Ahora, sobre la señorita Santos en concreto. Va a tener algunos accidentes en las próximas semanas. Su coche se averiará en lugares inoportunos. Sus préstamos estudiantiles se enfrentarán a una revisión inesperada. Las licencias comerciales de su familia requerirán un escrutinio adicional por parte de varios departamentos municipales. ¿Y si acude a los medios? Aiden rió, con un sonido agudo y cruel. ¿Una pobre inmigrante acusando al hijo del capitán de policía de violación? ¿Sin pruebas físicas ni testigos creíbles? Los medios la devorarán viva, y ella lo sabe. Lawson se removió incómodo en su silla. ¿Y si insiste? Entonces se convierte en un problema más serio que requiere soluciones más serias, respondió Aiden con naturalidad. El estatus migratorio es algo muy delicado, detective. Una sola pista anónima sobre irregularidades en los documentos y una familia entera puede verse enfrentándose a un proceso de deportación. Jesús, capitán, no te pongas remilgado, Lawson. Llevas 3 años quitándome el dinero. ¿Crees que te lo dieron sin condiciones? Aiden se puso de pie y se acercó a la ventana que daba al estacionamiento de la comisaría. Las patrullas iban y venían, los agentes iniciando sus turnos, todos convencidos de que hacían justicia y no el imperio perverso de un solo hombre. Mi hijo es un joven con un apetito saludable, continuó Aiden, de espaldas a Lawson. A veces los jóvenes cometen errores cuando beben, cuando están excitados. No es culpa suya que las chicas de hoy en día no entiendan su lugar en el orden natural. Capitán, la violación no es un error. Aiden se giró, con el rostro desencajado por la rabia. No te atrevas a sermonearme sobre violación, corrupto de mierda. ¿Quieres hablar de moralidad? Has estado vendiendo información policial a narcotraficantes por dinero de juego. Has puesto en peligro a agentes encubiertos, has comprometido investigaciones en curso y has pervertido la justicia para beneficio propio. Lawson se encogió en su silla mientras Aiden avanzaba alrededor del escritorio. Al menos mi hijo acepta lo que quiere con honestidad, continuó Aiden, mirándolo con recelo. Solo eres una prostituta que finge tener principios entre clientes. Nunca quise que nadie saliera lastimado. Pero sí hubo gente herida, ¿no? Aiden regresó a su escritorio, sacando otra carpeta. La agente Patricia Williams recibió un disparo durante la redada del muelle 17 porque usted avisó a los crupieres de que venía. 3 meses en el hospital, con daño permanente en el nervio del brazo izquierdo. Todo para que pudiera cubrir una apuesta de baloncesto de $20,000. Las manos de Lawson temblaban mientras miraba los informes médicos. Se había convencido de que su información había sido inofensiva, de que solo estaba ayudando a unos corredores de apuestas a evitar cargos menores por drogas. La idea de que un compañero policía hubiera quedado inválido por su traición, así que no te sientes en mi oficina a hablar del bien y del mal, gruñó Aiden. Perdiste ese privilegio la primera vez que decidiste que tus deudas de juego eran más importantes que tu juramento. El capitán regresó a su silla, recuperando su tono de conversación habitual. Ahora, el caso Santos. Ya sabes lo que hay que hacer. Que desaparezca, que ella desaparezca, y no tengamos que volver a hablar de esto nunca más. Lawson asintió con tristeza. ¿Y el guardia de seguridad? ¿Reynolds? Últimamente ha tenido problemas de rendimiento. Ha faltado a algunos turnos y toma decisiones cuestionables. Creo que una jubilación anticipada podría ser lo mejor para él. Aiden anotó en su calendario. Hablaré con la administración de la universidad esta tarde. ¿Y si Santos intenta burlarnos? ¿La policía estatal, el FBI? Déjamelo a mí, dijo Aiden con desdén. Tengo amigos en todos los niveles de las fuerzas del orden. Amigos que entienden que a veces el bien común exige pasar por alto las quejas individuales. Lawson se levantó para irse, pero la voz de Aiden lo detuvo en la puerta. Detective. Una cosa más. Mi hijo se lo pasó bien anoche, pero es joven e impulsivo.
Quizás quiera volver a ver a la señorita Santos, continuar su relación. Cuando eso suceda, quiero que se asegure de que no haya distracciones. Que no haya órdenes de alejamiento, ni cargos por acoso, ni interferencias con su verdadero amor. Al fin y al cabo, dicen. Deja que el amor respire o se asfixiará. ¿Quieres que le ayude a violarla de nuevo? Quiero que hagas tu trabajo, respondió Aiden con frialdad. Que consiste en seguir órdenes y callarte. Todo lo demás está por encima de tu nivel salarial. Al salir Lawson de la oficina, Aiden volvió a su café y a sus informes de incidentes. Otra crisis gestionada, otro posible escándalo enterrado. 30 años forjando relaciones, acumulando favores y documentando la corrupción ajena habían creado una red de protección que ni siquiera su hijo más imprudente pudo romper. Aiden había aprendido al principio de su carrera de 30 años que el trabajo policial era fundamentalmente sobre el control. Controlar las narrativas, controlar la evidencia. Control de resultados. El público creía en cuentos de hadas sobre la justicia y el debido proceso, pero el verdadero trabajo policial requería comprender que algunas personas eran más valiosas que otras, algunos crímenes eran más importantes que otros y algunas verdades eran demasiado peligrosas para reconocerlas. Su hijo Danny era un Aiden, lo que significaba que era de la familia, lo que significaba que estaba protegida por el muro azul que separaba a los policías de los civiles. Las chicas quienes acusaron a Danny eran civiles, lo que significaba que sus historias son automáticamente sospechosos, su credibilidad es cuestionable y sus motivos no están claros. Su teléfono de escritorio vibró de nuevo. Capitán. Alcalde Wellington, línea 2. Aiden sonrió y contestó el teléfono. El alcalde le debía varios favores, incluyendo ayuda con los incidentes de su propio hijo por conducir ebrio. Era hora de llamar. Jim. Dijo Aiden con cariño. ¿Cómo está la familia? Oí que Tommy llegó al equipo universitario de fútbol americano. Afuera de su oficina, Star City continuaba con su rutina diaria, sin saber que la justicia se subastaba al mejor postor por el hombre que juró protegerlos. En pocas horas, María Santos se enteraría de que su agresión había sido declarada infundada por falta de pruebas. Y en algún lugar de la ciudad, una joven comenzaría a comprender que el sistema diseñado para protegerla había sido comprado por las mismas personas que querían hacerle daño. Pero el capitán Aiden llevaba 30 años construyendo su imperio. Había sobrevivido a escándalos de corrupción, investigaciones federales y gobiernos reformistas. No tenía forma de saber que sus crímenes ya habían sido anotados por alguien que recolectaba evidencias de la misma manera que otros recolectaban sellos. Metódicamente, con paciencia y con un propósito muy específico en mente. Alguien que entendió que cuando el sistema fallaba completamente, la justicia tenía que venir desde fuera del sistema. Capítulos avanzados en Patreon DC. Arquitecto de la venganza. Patreon.com/lorme.esto. Capítulo 16. Capítulo 15. La búsqueda comienza. Capítulo 15. La búsqueda comienza. El iceberg Lounge, Ciudad Gótica. 23:47. El bajo resonaba en el suelo del establecimiento de Oswald Cobblepot, mezclándose con el tintineo de copas caras y el murmullo de conversaciones que jamás se repetirían en la alta sociedad. Batman se movía entre las sombras de la sección VIP, donde la élite criminal de Gotham operaba al amparo de la inmunidad diplomática y abogados de lujo. Esta noche, sin embargo, la atmósfera habitual de corrupción confiada se sentía diferente. Apagada. Incluso los criminales más recalcitrantes miraban por encima del hombro, hablando en voz baja sobre el brutal final de Vincent Torrino. Batman se acomodó en una alcoba con vistas a la planta principal, y su capa se fundía a la perfección con la oscuridad. Abajo, 3 hombres estaban sentados alrededor de una mesa esquinera. Su lenguaje corporal denotaba ansiedad a pesar del alcohol que habían consumido. Te digo que quienquiera que haya matado a Torrino sabía cosas, decía uno de ellos. Mickey Torrino, el hermano menor de Vincent, había heredado lo que quedaba de la operación usurera de la familia. Sabía de los vídeos de seguros, sabía de las cuentas en el extranjero. Eso es información privilegiada. ¿Dentro de dónde? Preguntó el segundo hombre, Carlos Méndez, quien manejaba los números de la familia Bertinelli. Torrino no le confiaba a nadie ese tipo de detalles. Quizás alguien estuvo vigilando más tiempo del que pensábamos, sugirió el tercero. Tony Marconi, agente de rango medio de la organización Falcone. ¿Podrían ser federales? ¿Podrían ser familias rivales? Batman activó el micrófono direccional integrado en su capucha, concentrándose en la conversación mientras escaneaba la habitación en busca de otras oportunidades de inteligencia.
No son los federales, dijo McKay, bebiendo su whisky de un trago. Los federales no torturan a la gente durante horas, no descuartizan cuerpos como si fueran artistas. Esto era personal. ¿Personal cómo? Méndez se inclinó hacia adelante y bajó aún más la voz. La forma en que dispusieron los cuerpos, como si estuvieran dejando una huella. ¿Y esos huesos que dejaron? Menuda mierda de asesino en serie, tío. Alguien con graves problemas mentales. Batman entrecerró los ojos. Los criminales estaban más asustados de lo que esperaba, lo que sugería que el mensaje del asesino había sido recibido alto y claro en todo el submundo de Gotham. ¿Y si es una de las capas? Preguntó Marconi, mirando nerviosamente hacia las sombras donde Batman podría estar acechando. ¿Y si el murciélago finalmente decidiera dejar de jugar? No, dijo McCain negando con la cabeza. Batman no mata. Todo el mundo lo sabe. Es otra persona, alguien a quien le importan un bledo las reglas. Quizás de eso debamos preocuparnos, dijo Méndez. Si no es Batman, si no es la policía, ¿quién tiene la autoridad para acabar con toda la banda de Torrino sin dejar rastro? Antes de que nadie pudiera responder, las luces de la sección Big parpadearon una vez. La señal de Batman de que habían detectado su presencia. Se esfumó entre las sombras, dirigiéndose hacia los pasillos de servicio del club. La conversación confirmó lo que sospechaba. El asesino operaba al margen de los canales habituales de la justicia penal. Alguien con recursos, habilidades y, sobre todo, acceso a información que debería haber sido altamente clasificada. 20 minutos después, Batman apareció en la azotea del salón iceberg, donde había quedado con uno de sus informantes más fiables. Edward Nashton, el acertijo reformado, se encontraba cerca del borde del edificio. Su traje verde había sido reemplazado por una modesta cazadora y pantalones de vestir. Una noche interesante para la vigilancia, dijo Edward sin darse la vuelta. Aunque sospecho que aprendiste menos de lo que esperabas. ¿Qué has oído sobre los asesinatos de Torrino? Preguntó Batman directamente. Edward sonrió, su expresión visible en el reflejo de las ventanas del edificio. Ah, directo al grano. Valoro la eficiencia. Se giró hacia Batman, con semblante serio a pesar de su leve sonrisa. Se dice que hay miedo, Batman. Miedo de verdad, no la bravuconería habitual que usan estos criminales para ocultar su ansiedad. ¿Miedo a qué específicamente? Miedo a lo desconocido. Vincent Torrino era un monstruo, pero un monstruo predecible. Tenía patrones, debilidades, gente que podía ser comprada o intimidada. ¿Y este asesino? Nadie conoce sus patrones, nadie conoce sus límites y, lo más importante, nadie conoce su lista de objetivos. Batman procesó esta información mientras estudiaba el lenguaje corporal de Edward. El ex supervillano estaba realmente inquieto, lo que significaba que la situación era más grave de lo que Batman había imaginado. ¿Has oído alguna especulación sobre su identidad? Presionó Batman. Teorías, sin duda. Algunos creen que se trata de una familia rival que intenta ganar poder. Otros sospechan que hay agentes federales que operan en negro. Pero los que tienen dinero a mano, y por dinero a mano me refiero a los criminales lo suficientemente inteligentes como para sobrevivir en este negocio, creen que se trata de alguien completamente ajeno a las estructuras de poder tradicionales. Alguien con acceso a archivos policiales, bases de datos federales, información personal que debe estar protegida. Exactamente. Edward asintió con aprobación. Alguien que entienda tanto la psicología criminal como los procedimientos policiales. Alguien que pueda anticipar el desarrollo de las investigaciones y adelantarse a ellas. Batman archivó esta idea. El asesino no solo era inteligente, sino que también burlaba sistemáticamente a las fuerzas del orden gracias a su conocimiento superior de los procedimientos policiales. Hay algo más, continuó Edward. Algo que podría interesarte específicamente. Seguir. Las esculturas de hueso no son aleatorias. Cada una representa un principio específico de justicia que se violó en el caso de la víctima. La balanza rota de Torrino representa la corrupción del equilibrio legal. Los otros casos que he investigado muestran un simbolismo similar. La capucha de Batman disimuló su sorpresa, pero las habilidades de investigación de Edward se mantuvieron afinadas incluso en su retiro. ¿Has estado investigando los otros casos? Portland, Cleveland, Detroit. Todos con patrones similares, todos con criminales que escaparon de la justicia por corrupción o tecnicismos legales. Nuestro asesino no solo elimina criminales, sino que hace declaraciones filosóficas sobre el fracaso de la justicia institucional. Esta era exactamente la clase de intuición que Batman necesitaba.
El asesino no actuaba movido por la ira ni por una venganza personal. Llevaba a cabo una campaña metódica basada en principios cuidadosamente meditados. ¿Alguna teoría sobre su próximo objetivo?, preguntó Batman. La expresión de Edward se ensombreció. Eso es lo que más me preocupa. Si están investigando casos de fracaso institucional, Gotham ofrece un entorno propicio para encontrar objetivos. Jueces corruptos, políticos comprados, criminales con conexiones, nuestro asesino podría estar ocupado durante años. A menos que los detengan. La pregunta es si deberían detenerlos, dijo Edward en voz baja. No estoy abogando por la justicia por mano propia, pero estas no fueron víctimas al azar. Vincent Torrino destruyó a docenas de familias. Los objetivos de Portland dirigían redes de prostitución infantil. Cleveland estaba involucrado en la trata de personas. Batman apretó la mandíbula. En el momento en que empezamos a decidir quién merece vivir o morir, nos convertimos en aquello contra lo que luchamos. Filosóficamente, estoy de acuerdo, respondió Edward. Pero también entiendo el atractivo de la justicia absoluta cuando la justicia institucional fracasa por completo. Edward, dijo Batman, volviéndose hacia su informante. Necesito que contactes con la comunidad criminal. A cualquiera que haya oído rumores sobre el próximo objetivo, a cualquiera que haya notado vigilancia inusual, a cualquiera que se haya acercado a alguien con preguntas sospechosas. ¿Crees que ya están seleccionando a su próxima víctima? Creo que nos llevan 3 pasos de ventaja, admitió Batman con gravedad. Y a menos que empecemos a anticiparnos a sus movimientos en lugar de reaccionar ante ellos, morirá más gente. Edward asintió, comprendiendo la urgencia. Me pondré en contacto con mis contactos. Pero Batman, ten cuidado con este. Quienquiera que sea, no solo mata criminales, sino que está transformando todo el panorama criminal a través del miedo. Mientras Batman se preparaba para partir hacia Star City, las palabras de Edward resonaron en su mente. El asesino no solo estaba eliminando objetivos individuales, sino que estaba llevando a cabo una campaña de guerra psicológica contra todo el sistema de justicia penal. La caza estaba a punto de volverse mucho más complicada. Capítulos avanzados en Patreon DC. Arquitecto de la venganza. Patreon.com/lorme.esto. Capítulo 17. Capítulo 16. La promesa del sobre. Capítulo 16. La promesa del sobre. Campus universitario de Star City. 3 días después del informe policial, María Santos estaba sentada en el aula vacía de sociología, con el libro de texto abierto en una página que no podía leer. Las palabras se mezclaban, disolviéndose en formas sin sentido que le recordaban las caras sonrientes de sus pesadillas. Llevaba 47 minutos mirando el mismo párrafo. Lo sabía porque últimamente lo había estado contando todo. Minutos, latidos, las veces que revisaba las cerraduras de las puertas que, de todos modos, no impedían la entrada de monstruos. Su teléfono vibró. Otro número desconocido. Lo dejó sonar, viendo cómo la pantalla se iluminaba como un pequeño rectángulo del infierno. Cuando paró, contó hasta 10 antes de que volviera a sonar. Nunca la dejaban descansar. ¿Señorita Santos? María levantó la cabeza tan rápido que se quebró el cuello. El profesor Williams estaba en la puerta, pero su rostro no parecía el suyo. Demasiado preocupado, demasiado compasivo. Todos la miraban de otra manera, como si fuera un cristal roto. Tenían que andar con cuidado. Lo siento, susurró María, aunque no recordaba por qué se disculpaba. Ahora se disculpaba por todo. Por existir, por respirar, por ocupar espacio en un mundo que le había dejado claro que no pertenecía. El profesor Williams cerró la puerta y se sentó a su lado. María, cariño, ¿cuándo fue la última vez que fuiste a casa? ¿O comiste algo? ¿Te ves como una víctima?, terminó María con tono seco. Todo el mundo me dice que parezco una víctima. Es curioso cómo funciona eso. Antes, parecía una estudiante. Ahora parezco lo que soy. Eso no es lo que eres. Sí, lo es. La voz de María sonó hueca, vacía de todo lo que antes la hacía suya. Informé de lo sucedido. ¿Sabes lo que me dijo el detective Lawson? Dijo que parecía estar confundida con los detalles. Dijo que quizá había estado bebiendo, que quizá malinterpreté las intenciones de Danny. Se rió, con un sonido como el de un cristal roto. De hecho, me preguntó si estaba segura de que no lo había deseado. El rostro del profesor Williams palideció. María, eso es completamente inapropiado, repitió María, saboreando la palabra. Así le decían a Danny que me siguiera estos últimos días. Inapropiado. No acoso. No comportamiento depredador.
Simplemente inapropiado. Cerró su libro de texto con manos temblorosas. ¿Sabes cómo lo llamó el capitán Aiden cuando su hijo me arrastró a su apartamento? Chicos siendo chicos. El teléfono volvió a vibrar. María lo miró como si fuera una serpiente. Llaman a cada hora, dijo con tono familiar. A veces es Dandy. A veces son sus amigos. A veces simplemente respiran. A veces describen lo que le van a hacer a mi hermanita. Su voz nunca cambió de tono, nunca se quebró. Era la voz de alguien que había gritado hasta sangrarle la garganta y ahora no le quedaba nada. Carmen tiene 14 años. ¿Lo sabías? 14 años, y tienen fotos de ella caminando hacia la escuela. El profesor Williams tomó la mano de María, pero María la apartó. El tacto se sentía mal ahora. Todo se sentía mal. Hay otras opciones, dijo el profesor Williams con desesperación. Las autoridades federales, los grupos de defensa de las víctimas, no. La voz de María sonó apagada. El capitán Aiden fue muy claro. Tiene los archivos de toda mi familia. Estatus migratorio, permisos de trabajo, registros de impuestos. ¿Sabe qué días limpian mis padres, qué edificios, a qué hora sale Carmen de la escuela, donde vive mi abuela en El Salvador? Finalmente miró al profesor Williams, con la mirada vacía. Me dijo que los procesos de deportación pueden ser muy peligrosos. Que a veces la gente desaparece durante el transporte. El rostro del profesor Williams se arrugó. Oh, cariño, yo creía en el sistema, continuó María, como si la otra mujer no hubiera hablado. Protecciones constitucionales, debido proceso, igualdad de trato ante la ley. Escribía artículos sobre justicia social. Iba a ser trabajadora social, a ayudar a otras personas a navegar por el sistema. Volvió a reír, con ese terrible sonido roto. Resulta que el sistema funciona exactamente como se supone. Protege a las personas adecuadas de las personas inadecuadas. Simplemente estaba confundida sobre a qué categoría pertenecía. Tras la marcha del profesor Williams huyendo, en realidad, de los restos de la fe destrozada de María, María permaneció en el aula vacía mientras la oscuridad se cernía sobre las ventanas. Sacó su teléfono y revisó 17 llamadas perdidas de números desconocidos. Cada una le recordaba que no tenía privacidad, ni seguridad, ni control sobre su propia existencia. Abrió su portátil y buscó Dandy Aiden Star City solo para torturarse. Los resultados de la búsqueda mostraron a un joven sonriente en eventos benéficos, con logros académicos y un futuro brillante. El tipo de chico que las madres señalaban como ejemplo para que sus hijas admiraran. Luego buscó Ciudad Estrella María Santos y no encontró nada. La habían borrado con la misma eficacia que si nunca hubiera existido. Mientras tanto, finca de la familia Aiden. Dandy Aiden yacía despatarrado en el sofá de cuero de su padre, con la laptop sobre el pecho, transmitiendo en vivo su entretenimiento nocturno a un chat grupal privado. En su pantalla, unas imágenes de vigilancia borrosas mostraban a María sentada sola en el aula vacía, con los hombros temblando por sollozos silenciosos. Miren a esta zorra patética, le narró a su audiencia de sociópatas igualmente privilegiados. 3 días desde que la destrocé, y todavía cree que hay una salida. Sus espectadores respondieron con emojis de risa y sugerencias cada vez más viles para su próximo paso. El capitán Aiden entró al estudio con un whisky y una carpeta manila llena de fotografías. ¿Sigues jugando con la comida? Apenas aguanta, dijo Danny con orgullo. Le doy quizás una semana más antes de que haga alguna tontería. Un suicidio, quizá, o un brote psicótico total. En cualquier caso, problema resuelto. El capitán Aiden se acomodó en su silla y abrió la carpeta. He estado revisando la documentación de su familia. Los permisos de trabajo de sus padres vencen el mes que viene. Una pista anónima sobre evasión fiscal, y el Servicio de Control de Inmigración se interesa mucho en sus actividades. Danny sonrió, inclinando la cámara de su portátil para mostrársela a su padre. Chat, saluda al hombre que lo hace todo posible. El capitán Mike Aiden, 26 años manteniendo a la escoria como la familia Santos en su sitio. La charla estalló en aplausos. El capitán Aiden levantó su copa hacia la cámara en un saludo fingido. Lo bueno de nuestra postura, dijo el capitán Aiden, es que todo parece legítimo. María Santos presentó una denuncia por agresión sexual. Investigamos a fondo y no encontramos pruebas suficientes. Caso cerrado. Si decide hacer acusaciones falsas en redes sociales o a periodistas, bueno, eso es difamación contra la familia de un capitán de policía. Cargos muy graves. ¿Y si intenta cambiar de escuela?
Sus expedientes académicos reflejarán un patrón de inestabilidad psicológica y acusaciones falsas. Ninguna institución respetable aceptaría esa responsabilidad. El capitán Aiden sacó una fotografía de Carmen caminando hacia la escuela, sin saber que la seguían. Además, su familia no puede permitirse mudarse. Están atrapados tanto por el dinero como por la ley. Dandy cambió su cámara a la señal de vigilancia. Mírala, habla. Cree que está sola, pero nosotros lo vemos todo. Lo oímos todo. Lo controlamos todo. Hizo un acercamiento al rostro lloroso de María. Así se ve la impotencia. Esto es lo que pasa cuando las personas inferiores olvidan su lugar. La charla estalló con sugerencias cada vez más violentas. Danny se rió, leyéndolas en voz alta para diversión de su padre. Algunos de estos tipos quieren financiar el próximo asalto con financiación colectiva, dijo Danny. Convertirlo en un evento real. ¿Qué te parece, papá? ¿Podríamos organizar algo? El capitán Aiden lo consideró seriamente. Todavía no. Primero necesita estar completamente domada. Ahora mismo, aún podría defenderse o intentar huir. La queremos catatónica de miedo, agradecida por cualquier pequeña misericordia que le permitamos. ¿Cuánto tiempo crees que tardará eso? ¿Otra semana, quizá 2? Entonces podremos divertirnos de verdad. Apartamento de María, 2:17. María estaba sentada en el suelo de su habitación, con la espalda contra la pared, mirando su teléfono. Llevaba 23 minutos seguidos sonando. Números diferentes, el mismo mensaje. Querían que supiera que podían localizarla donde quiera, a cualquier hora, que dormir era un privilegio que podían revocar a voluntad. Había metido toallas debajo de la puerta para que el ruido no despertara a su familia. Carmen tenía clases por la mañana. Sus padres tenían otro turno de 16 horas limpiando oficinas. Necesitaban descansar, necesitaban creer que su hija estaba a salvo en el país por el que lo habían sacrificado todo. Las llamadas cesaron a las 2:31 am. María contaba los segundos de silencio: 1 Mississippi, 2 Mississippi, esperando a que volvieran. Cuando no lo hacían, el silencio se sentía peor que el timbre. Al menos, cuando la atormentaban activamente, sabía dónde estaban. Abrió su portátil y buscó cómo desaparecer por completo. Los resultados fueron patéticos. Servicios de protección contra el robo de identidad, opciones de privacidad en redes sociales, artículos sobre desintoxicación digital. Nada sobre cómo escapar de monstruos que tenían todo el sistema a su servicio. Entonces probó métodos suicidas y se quedó mirando la página un buen rato. Sería más fácil. Para todos. Danny encontraría una nueva víctima, su familia no tendría que vivir con miedo y ella ya no tendría que cargar con el peso de su impotencia. Pero incluso esa opción le había sido arrebatada. El capitán Aiden le había dejado claro qué le sucedería a su familia si intentaba escapar, incluso a través de la muerte. Los culparían por obligarla a hacerlo. Se descubrirían violaciones migratorias. Carmen sería interrogada sobre lo que sabía, cuando lo supo, y por qué no había denunciado la evidente enfermedad mental de su hermana. María cerró la laptop y se llevó las rodillas al pecho. Estaba atrapada en una jaula hecha de la vulnerabilidad ajena, y cada esfuerzo por escapar solo apretaba los barrotes. La mañana siguiente, biblioteca de la Universidad de Star City. María no había dormido. Llegó al campus antes del amanecer y se escondió en el sótano de la biblioteca, rodeada de libros sobre esperanza, justicia y cambio social. Conceptos que pertenecían a un mundo que ya no habitaba. Su teléfono mostraba 47 llamadas perdidas de la noche. Había dejado de contar alrededor de las 30, cuando los números empezaron a confundirse como todo lo demás en su vida. Alrededor del mediodía, se dio cuenta de que alguien la observaba. Una anciana estaba sentada en una mesa cercana, leyendo el periódico, pero su mirada se desviaba constantemente hacia María con una expresión de profunda tristeza. La mujer vestía elegantemente, de una forma que sugería dinero sin ostentación. Ropa cara, con la comodidad de alguien que nunca se había preocupado por ser juzgada por su apariencia. Parecía la típica abuela que asistía a las reuniones de la Asociación de Padres y Maestros y organizaba campañas benéficas, la clase de persona que creía en la justicia y la equidad porque el sistema siempre le había funcionado. Disculpe, querida. María levantó la cabeza de golpe, con el cuerpo tenso para huir. Todos eran una amenaza potencial ahora. Todos podrían estar trabajando para ellos. Disculpe la molestia, dijo la mujer con suavidad. Soy Margaret. Margaret Green. No pude evitar notar, que parece haber perdido por completo la esperanza.
María la miró fijamente, intentando procesar palabras que parecían amabilidad, pero que podían ser otra trampa. No sé a qué te refieres. Creo que sí. La voz de Margaret era suave pero segura. Pareces alguien que ha descubierto que el sistema no está roto. Funciona exactamente como fue diseñado. Y no se suponía que fueras una de las personas a las que protege. Las palabras impactaron a María como golpes físicos. Su respiración se volvió superficial y rápida. ¿Cómo? ¿Quién eres? Soy alguien que entiende lo que es sentirse completamente impotente, dijo Margaret, sentándose frente a María a pesar de no haber sido invitada. Darse cuenta de que toda figura de autoridad en la que te enseñaron a confiar es corrupta o cómplice. Saber que tu sufrimiento entretiene a quienes te destruyeron. A María se le nubló la vista. No sabes nada de mí. Sé que denunciaste un delito y te dijeron que mentías. Sé que la persona que te hizo daño está protegida por alguien con poder. Sé que te han amenazado no solo con tu propia destrucción, sino con dañar a todos tus seres queridos. La voz de Margaret nunca cambió, nunca se volvió dramática ni emotiva. Hablaba como quien recita hechos. Sé que te has dado cuenta de que la justicia es un cuento de hadas contado para evitar que personas como tú se defiendan. La voz de María se quebró. Por favor. Sé que has considerado quitarte la vida, pero incluso esa vía de escape te la han arrebatado porque han incluido a tu familia en la ecuación. Margaret metió la mano en su bolso. Y sé que estás aquí sentada buscando maneras de desaparecer porque aún no entiendes que hay otra opción. Colocó un sobre negro sobre la mesa, entre ellos. El papel era caro, formal, sellado con lacre rojo oscuro. El sello tenía la impresión de escamas rotas. ¿Qué es eso? Susurró María. Es una prueba de que no eres tan impotente como crees, dijo Margaret con sencillez. El sistema te falló por completo. Pero el sistema no es la única forma de justicia que existe. María miró el sobre como si fuera a explotar. No lo entiendo. No tienes que entenderlo todavía. Pero tienes que elegir. Margaret se puso de pie, recogiendo sus cosas. Puedes aceptar lo que te han hecho, vivir con miedo el resto de tu corta vida y ver cómo les pasa lo mismo a otras chicas. O puedes buscar otra justicia. ¿Qué clase de justicia? Preguntó María desesperada. Del tipo que no pide permiso. Del tipo que no se preocupa por el debido proceso, ni por la duda razonable, ni por las conexiones políticas. La mirada de Margaret era triste, pero segura. Del tipo que asusta a los monstruos. ¿Quién eres? Gritó María mientras Margaret comenzaba a irse. Soy alguien a quien el sistema le falló hace mucho tiempo, respondió Margaret. Y aprendí que, a veces, cuando la justicia oficial es imposible, la justicia extraoficial se hace necesaria. Después de que Margaret se fuera, María se quedó mirando el sobre negro durante horas. Los estudiantes iban y venían a su alrededor, viviendo sus vidas normales en un mundo donde la justicia aún era posible, donde denunciar los delitos aún importaba, donde los poderosos no podían destruirte por diversión. Pensó en la cara sonriente de Danny, en las amenazas del capitán Aiden, en el sistema que no solo la había abandonado sino que había participado activamente en su destrucción. Pensó en Carmen, que todavía creía en las protecciones constitucionales. Pensó en otras chicas. Chicas que estaban siendo acosadas en ese momento, chicas que serían arrastradas a departamentos y destrozadas para entretenimiento, chicas cuyas familias serían amenazadas para guardar silencio. Ella ya no esperaba justicia. La esperanza era un lujo para la gente que todavía creía que el mundo tenía sentido. Pero tenía curiosidad por saber qué pasaba cuando alguien dejaba de preocuparse por reglas que de todos modos nunca lo habían protegido. Las escamas rotas en el sobre reflejaron la luz de la calle mientras caminaba hacia su casa, y María sintió algo que no había experimentado en días. No tenía esperanza. Estaba demasiado rota para tener esperanza. Pero el interés por lo que vino después murió la esperanza. Quizás eso fue suficiente. Para quienes no entiendan por qué MC no la ayudó antes, el Arco 1 y esta situación en particular ocurrieron casi al mismo tiempo. El Capitán Aiden es uno de los vínculos que obtuvo de los villanos del Arco 1. Capítulos avanzados en Patre NDC. Arquitecto de la venganza. Patre NCM/lormep1 esto. Capítulo 18. Capítulo 17. Presa. Este capítulo es un poco intenso. Condeno rotundamente la violación y no estoy de acuerdo con ninguno de los puntos de vista de Danny que se describen a continuación. Tú tampoco deberías. No excusamos a los monstruos. No nos convertimos en ellos. Seguimos siendo humanos, incluso cuando la vida nos desafía a no serlo. Capítulo 17.
Presa. Campus de la Universidad Star City, tarde en la noche. Danny Aiden revisó su Rolex. 23:52. Sincronización perfecta. Danny Aiden estaba agachado detrás del contenedor de basura en el callejón adyacente al campus principal de la Universidad Starling, respirando entrecortadamente por la emoción mientras observaba a grupos de estudiantes mujeres caminando de regreso a sus dormitorios después de las sesiones de estudio nocturnas. A los 26 años, había perfeccionado sus terrenos de caza. Los caminos mal iluminados entre los edificios académicos y las áreas residenciales donde las cámaras de seguridad tenían puntos ciegos convenientes y la seguridad del campus hacía rondas predecibles. La placa de capitán de policía de su padre le había enseñado valiosas lecciones sobre el poder, la autoridad y la hermosa simplicidad de los sistemas que protegían a quienes sabían cómo usarlos. El capitán Robert Aiden, del departamento de policía de Star City, había sido el héroe de Danny, su mentor, su escudo contra las consecuencias durante más de 8 años de depredación. Pero Danny había aprendido bien la lección. La familia Aiden comprendía que las reglas eran para otros, que las insignias y los uniformes eran talismanes mágicos que transformaban los crímenes en malentendidos, las víctimas en testigos poco fiables y las violaciones en situaciones de ella dijo que los jurados rara vez procesaban con éxito. Llevaba 3 días observando a María Santos, aprendiendo sus nuevos hábitos. La pequeña zorra se creía astuta, variando sus rutas y quedándose en zonas públicas. Pero Danny tenía recursos que ella ni siquiera imaginaba. Grabaciones de seguridad del campus, rastreo de identificaciones estudiantiles, incluso los registros de la computadora de su biblioteca. Las conexiones de papá llegaban a todas partes. Danny llevaba 8 años perfeccionando su método, desde que cumplió 18 años, cuando su padre le explicó las realidades de la vida con brutal claridad. Hijo, hay 2 tipos de personas en este mundo: lobos y ovejas. Las ovejas creen que el sistema las protege, pero el sistema está dirigido por lobos. Mientras seas mi hijo, estás protegido. Simplemente sé inteligente. Ser inteligente implicaba elegir a las víctimas con cuidado. Universitarias de otros estados cuyas familias no tenían vínculos con la política local. Chicas de clase trabajadora que no podían pagar abogados. Estudiantes internacionales que temían la deportación. Chicas con problemas de alcoholismo o de salud mental cuya credibilidad podía ser cuestionada en los tribunales. Ser inteligente implicaba comprender las debilidades del sistema. Cómo desaparecían las pruebas de los archivos. Cómo se archivaban incorrectamente o se destruían accidentalmente los expedientes. Cómo se podía intimidar a los testigos para que cambiaran su testimonio o no comparecieran ante el tribunal. ¿Cómo se podía convencer a los fiscales de que ciertos casos no merecían ser procesados? Ser inteligente significaba comprender que la violación no se trataba de sexo, sino de poder. El poder de arrebatarle lo que querías a alguien más débil. El poder de destruir la inocencia y reemplazarla con trauma. El poder de salir limpio mientras tu víctima pasaba años en terapia intentando reconstruir su psique destrozada. Predecible, murmuró, encendiendo un cigarrillo mientras la veía salir de la biblioteca. La misma sudadera enorme, las mismas miradas nerviosas, el mismo patético intento de confianza. El edificio de sociología era su siguiente parada. Siempre lo era los jueves. Se encerraba en la sala de estudio hasta las 2 de la madrugada, fingiendo trabajar mientras en realidad se escondía del mundo. De él. Danny sonrió. No tenía idea de cuánto peor estaba a punto de empeorar su vida. Los últimos días habían sido deliciosos. María saltaba ante cada sombra, mirando por encima del hombro, con ese constante toque de terror en la mirada. Pero se estaba volviendo demasiado cómoda. Empezaba a pensar que tal vez él había perdido el interés, que tal vez las amenazas de papá habían sido suficientes. Es hora de corregir ese concepto erróneo. Lo siguió a distancia, saboreando la anticipación. Esta era la mejor parte. La caza. El momento en que la presa se daba cuenta de que nunca había escapado. María aceleró el paso al notar sus pasos. Danny sonrió aún más. Estaba aprendiendo. «¿Puedes correr?», María gritó en voz baja, lo suficientemente fuerte para que ella lo oyera. «Pero no puedes esconderte para siempre». Ella echó a correr. Danny se rió, sin molestarse en perseguirla. ¿Para qué apresurarse? Sabía exactamente a dónde iba. El edificio de sociología tenía cámaras de seguridad, pero llevaban semanas funcionando mal. Era increíble lo que los contactos de papá podían organizar. Se tomó su tiempo, disfrutando de su cigarrillo. Que ella pensara que se había escapado.
Que sintiera ese breve momento de alivio antes de que lo destrozara por completo. El edificio estaba oscuro cuando llegó, pero sabía que ella estaba dentro. Probablemente en el estudio del tercer piso, probablemente llorando. Siempre lloraban cuando se daban cuenta de la verdad. Que no tenían a dónde huir, nadie que los salvara, ningún sistema que los protegiera de gente como él. Danby llevaba años haciendo esto. Portland, Cleveland, Detroit, siempre el mismo patrón. Encontrar a los vulnerables, a los que no podían defenderse, a los que tenían algo que perder si hablaban. Descomponerlos lenta y metódicamente, hasta que comprendieran su lugar en el orden natural. ¿Y si se volvían demasiado difíciles? Bueno, ocurrían accidentes. Los suicidios eran sorprendentemente comunes entre los estudiantes universitarios traumatizados. Encontró el estudio fácilmente. La tenue luz se filtraba por la puerta. Danny se detuvo, se alisó la chaqueta y se miró en el reflejo de la ventana. Era importante lucir bien en estos momentos. Después de todo, la primera impresión importaba. Se detuvo afuera, saboreando la anticipación. Esta siempre era la mejor parte. El momento en que las presas se daban cuenta de que en realidad nunca habían escapado. Cuando entendían que todas sus precauciones, todos sus pequeños intentos por salvarse, eran solo ilusiones. La puerta no estaba cerrada. Claro que no. María estaba demasiado destrozada para pensar con claridad. Estaba sentada en el rincón más alejado, de espaldas a la puerta, encorvada sobre sus libros. La misma postura en la que la había visto durante días. Pequeña, derrotada, intentando desaparecer. Hola, María, dijo Danby, entrando y cerrando la puerta. ¿Me extrañaste? No hubo respuesta. Ella no se giró, ni siquiera se inmutó. Sabes, continuó Danby, acercándose, he estado pensando en nuestra última conversación. En lo desagradecido que fuiste. En cómo intentaste involucrar a gente que no podía ayudarte. Nada. Normalmente ya estaban pidiendo limosna o al menos llorando. ¿La ley del hielo? ¿En serio? Rió. Está bien. Tenemos toda la noche para solucionar tu problema de actitud. Extendió la mano para agarrar su hombro, para hacerla girar para que pudiera ver su rostro, ver la promesa de lo que vendría. La figura giró sobre sí misma. El rostro de María lo miró, pero sus ojos estaban equivocados. Demasiado tranquilos. Demasiado conocedores. Como si estuviera viendo algo fascinante en lugar de aterrador. Hola, Danby, dijo suavemente. Pero la voz también estaba mal. No tenía miedo. No estaba rota. Casi, satisfecho. La mano de Danny se congeló a centímetros de su hombro. Algo andaba muy, muy mal. Te estaba esperando, continuó María, y al sonreír, sus dientes parecían demasiado afilados en la penumbra. Tenemos mucho que hablar. La habilidad de transformación del MC solo requiere una muestra del ADN del objetivo, a diferencia de Prototype, donde es necesario consumir a la víctima. Sin embargo, no obtiene recuerdos de la transformación. Sé que aún no he detallado sus poderes, pero es intencional. Planeo revelar sus habilidades gradualmente, pieza por pieza. Puede que reciba potenciadores en el futuro, pero se mantendrán coherentes con el ritmo y la lógica de la historia. Capítulos avanzados en Patreon DC. Arquitecto de la venganza. Patreon CM/lorme.esto. Capítulo 19. Historia paralela, origen 1. La llamada. Puedes omitir esta historia secundaria si no quieres romper la inmersión. Origen 1. La llamada. Flashback. Hace 15 años. La lluvia golpeaba con fuerza la ventana de la cocina de la casa Thorne, y cada gota resonaba en el reducido espacio. Alex, de 10 años, estaba sentado a la mesa de madera, luchando con sus deberes de matemáticas. Los números nunca habían tenido sentido para él, no como para los niños inteligentes del colegio. Mordisqueaba la goma de borrar de su lápiz, con lágrimas de frustración a punto de brotar mientras miraba los problemas de multiplicación que bien podrían haber estado escritos en otro idioma. Estas cifras no mienten, Sara, susurró su padre desde el otro lado de la cocina, encorvado sobre carpetas manila con su madre. David Thorne trabajaba de noche en la planta química y llegaba a casa exhausto y cubierto de residuos químicos que le hacían llorar a Alex. Las tasas de cáncer en el sector 7 son 3 veces superiores a las normales. 3 veces más. Alex levantó la vista de su tarea, sin comprender del todo, pero percibiendo el miedo en la voz de su padre. Su madre, Sarah, era enfermera en el Hospital General de Gotham. Veía enfermos a diario, pero últimamente llegaba a casa más callada y triste.
La cronología coincide a la perfección, dijo su madre, señalando unos papeles que Alex no podía leer desde donde estaba sentado. Desde que Crane Industries se expandió, papá. La voz de Alex era baja, insegura. No era como los demás niños. No respondía rápido ni era ingenioso con las palabras. Los profesores le hablaban despacio, y otros niños ponían los ojos en blanco cuando tardaba demasiado en entender los chistes. ¿Se está enfermando la gente? Sus padres lo miraron con esa expresión que conocía tan bien, la que decía que no lo entendería de todas formas, así que ¿para qué molestarse en explicarlo? Pero Alex ya había visto suficiente. Tommy calle abajo, que no podía correr sin caerse. La pequeña Mary, que jadeaba y se ponía a full. Los gemelos Kowalski, que nacieron demasiado pequeños y mal. No te preocupes por cosas de adultos, cariño, dijo su madre con dulzura, como la gente le hablaba cuando pensaban que era demasiado lento para comprender lo que estaba sucediendo. David extendió un mapa lleno de marcas rojas. Alex no sabía leer bien, pero pudo ver que su calle estaba rodeada de X. Tenemos que hacer algo, Sara. Estas familias, no saben lo que les están haciendo. El inspector de la EPA viene la semana que viene, dijo su madre, pero le temblaba la voz. Si podemos comprobar que está vertiendo Crane Industries, nos destruirán. Las manos de David temblaban mientras sostenía una fotografía. El senador Crane es dueño de media ciudad. El juez Thompson es su sobrino. No somos nadie. Un trabajador de turno de noche y una enfermera de piso. ¿Quién nos va a escuchar? Alex se encorvó sobre su tarea, fingiendo no escuchar, pero las palabras se le quedaron grabadas en la memoria. Puede que fuera lento en la escuela, que le costara leer y los números, pero entendía el miedo. Entendía que sus padres, las dos personas que lo amaban a pesar de sus limitaciones, temían algo mucho más grande que ellos. Tiene que haber alguien, susurró su madre. Alguien que pueda ayudar. Afuera, los relámpagos iluminaban las torres de la planta química. Alex pasaba por delante de esas puertas todos los días camino a la escuela, sin entender nunca por qué el aire sabía mal, por qué le ardía la garganta, por qué tantos niños de su barrio enfermaban. No era lo suficientemente inteligente como para comprender los papeles esparcidos sobre la mesa, no era lo suficientemente astuto como para resolver problemas o hacer planes. Pero en ese momento, viendo a sus padres apiñarse sobre la evidencia de algo terrible, Alex Thorne, de 10 años, pidió un deseo simple y sincero. Algún día, quería ser lo suficientemente fuerte como para ayudar a personas como sus padres. Lo suficientemente inteligente como para comprender. Lo suficientemente poderoso como para hacer que la gente mala dejara de lastimar a todos. No tenía idea de que los deseos hechos a la sombra del mal a veces se hacían realidad de las formas más terribles posibles. La lluvia seguía cayendo, lavando el veneno del cielo al suelo donde los niños jugaban, donde vivían las familias, donde gente buena como sus padres luchaban batallas que no podían ganar. Pero en la silenciosa desesperación de esa cocina, algo estaba comenzando. Una lenta combustión de amor y pérdida que un día transformaría a un niño en apuros en algo mucho más peligroso de lo que nadie pudiera imaginar. Nota. Hola a todos, perdón por interrumpir el hilo, pero necesito tomarme un descanso para concentrarme en cosas de la vida real. Tengo un examen de admisión importante la primera semana de agosto, así que las cosas se están poniendo un poco caóticas. Debido a eso, la velocidad de actualización podría disminuir a alrededor de 3 o 4 capítulos por semana por ahora. Mientras tanto, publicaré algunos de sus capítulos de origen mientras termino este arco. Una vez terminado, me sumergiré en el siguiente. Muchísimas gracias por acompañarme y perdón de nuevo por la demora. Volveré a estar a tope la primera semana de agosto. Lo prometo. Capítulo 20. Historia paralela, Origen 2. La traición, Origen 2. La traición, flashback, hace 14 años. La comisaría olía a café y a decepción. Alex, de 11 años, estaba sentado en una silla de plástico duro, balanceando las piernas nerviosamente mientras su madre se paseaba frente al escritorio del detective Ray Palmer. Las carpetas Manila, las mismas que sus padres habían compartido en la cocina, estaban extendidas sobre el escritorio del detective. Señora Thorne, entiendo que esté molesta, dijo el detective Palmer, sin levantar la vista de los documentos. Era un hombre delgado de mirada amable que siempre saludaba a Alex al pasar por su casa. Pero lo que usted sugiere, son acusaciones muy graves contra personas muy importantes. Miren las pruebas. La voz de Sarah Thorne se quebró de desesperación. Llevaba días llorando desde que despidieron a David de la planta química por problemas de rendimiento tras 15 años de asistencia perfecta.
Los brotes de cáncer, los defectos de nacimiento, el cronograma coincide perfectamente con la expansión de Crane Industries. Mi esposo lo documentó todo. Alex no entendía todas las palabras complicadas, pero sabía que su madre estaba asustada. Su padre había cambiado desde que perdió el trabajo. Callado, sobresaltado con cada sonido, revisando las cerraduras obsesivamente. Habían dejado de contestar el teléfono. Dejaron de abrir el correo que no fueran facturas. He revisado los materiales, dijo Palmer cuidadosamente. Pero correlación no es causalidad. Los accidentes industriales ocurren. La gente se enferma. No significa necesariamente, ¿qué no significa? Sara golpeó el escritorio con la mano. ¿Que el negocio familiar de un senador podría estar recortando gastos? ¿Que el dinero importa más que la vida de los niños? El detective Palmer miró nerviosamente a su alrededor. Otros oficiales escuchaban, fingiendo trabajar mientras se esforzaban por oír. Señora Thorne, por favor, baje la voz. Detective Palmer, la madre de Alex, se inclinó hacia adelante, bajando la voz hasta convertirse en un susurro. Tiene hijos. Los he visto en la feria escolar. Si esto ocurriera en su barrio, ¿no querría que alguien lo escuchara? Por un instante, la fachada de Palmer se quebró. Alex vio un destello en su rostro. Reconocimiento, tal vez incluso aprobación. El detective miró la fotografía de un bebé nacido con graves deformidades, y luego otra que mostraba peces muertos flotando en el canal de drenaje de Industrias Crane. Empezó Palmer, pero se detuvo. Su teléfono sonaba. Disculpe. Respondió con un cansado. Al habla Palmer. Alex observó cómo el rostro del detective cambiaba al escuchar a quienquiera que estuviera al otro lado de la línea. La mirada de Palmer se dirigió a Sarah Thorne, luego a las pruebas esparcidas sobre su escritorio, y luego a los demás oficiales que ya no fingían no escuchar. Sí, señor. Entiendo. Sí, señor. Enseguida. Palmer colgó e inmediatamente empezó a reunir las carpetas, fotos y documentos. Señora Thorne, me temo que no puedo ayudarla con este asunto. ¿Qué? La voz de Sarah era apenas un susurro. Ray, acabas de ver las pruebas. Viste, vi a una comunidad en duelo buscando a alguien a quien culpar por sus problemas. La voz de Palmer había cambiado, se volvió oficial y fría. Estos materiales no constituyen evidencia de irregularidades. Son especulaciones en el mejor de los casos, y provocadores en el peor. Alex vio cómo el rostro de su madre se desmoronaba. Ray, por favor. La gente se está muriendo. Señora Thorne, le voy a dar un consejo. Palmer se puso de pie, apretando las carpetas contra el pecho para protegerse. A veces, la gente buena se convence de ver patrones que no existen. A veces, el dolor y el estrés financiero pueden volver a la gente inestable. Odiaría verla a usted o a su familia sufrir por seguir teorías conspirativas. La amenaza fue cortés, pero inequívoca. Alex quizá no entendiera de política ni de corrupción, pero sí del miedo. El detective Palmer estaba asustado. Más asustado de quienquiera que hubiera llamado que de dejar morir a niños. Estás destruyendo la evidencia, dijo Sarah, con la voz hueca por la comprensión. ¿Qué pruebas? Palmer ya se dirigía a un archivador. No veo ninguna prueba aquí. Solo las divagaciones confusas de una mujer estresada. Alex vio al hombre que creía uno de los buenos, el amable policía que lo ayudó a encontrar su bicicleta perdida el verano pasado, triturar el trabajo de toda la vida de sus padres en una trituradora de papel. Documento tras documento, fotografía tras fotografía, cada prueba de los crímenes de Crane Industries se convertía en confeti. Señora Thorne, dijo Palmer sin mirarla, le sugiero que usted y su familia se concentren en seguir adelante. Despidieron a su esposo con justa causa. Le recomendaría que buscara un nuevo empleo, en otro lugar. Gotham es una ciudad grande. Hay muchas oportunidades en otros barrios. Estaban siendo exiliados. Expulsados por el delito de decir la verdad. ¿Y qué pasa con los niños enfermos? Preguntó la madre de Alex con voz apenas audible. ¿Y qué pasa con las familias que no saben que están siendo envenenadas? Palmer finalmente levantó la vista de la trituradora y Alex vio que algo moría en los ojos del detective. Algún último vestigio del hombre que una vez ayudó a un niño perdido a encontrar su bicicleta. ¿Qué niños? Dijo Palmer. No sé de qué hablas. Esa noche, Alex se quedó en la cama escuchando a sus padres discutir en voz baja en la cocina. Su madre lloraba. Su padre no dejaba de disculparse, como si fuera culpa suya que las buenas personas se hubieran convertido en cobardes, que el sistema en el que habían confiado los hubiera abandonado. Tenemos que seguir intentándolo, insistió su madre.
El inspector de la EPA, recibiré la misma llamada que Palmer, dijo su padre con amargura. Acéptalo, Sarah. Estamos solos en esto. Nadie vendrá a ayudarnos. Alex miraba al techo, mientras su mente de 11 años luchaba por procesar lo que había presenciado. La policía, que se suponía debía proteger a la gente, había desechado pruebas de niños envenenados. Un hombre en quien confiaban, que conocía a Alex desde pequeño, había optado por servir al poder en lugar de a la justicia. En la oscuridad de su dormitorio, algo fundamental cambió en la comprensión del mundo de Alex Thorne. La gente buena no era recompensada. La verdad no importaba. El sistema no estaba roto. Funcionaba exactamente como estaba diseñado, protegiendo a los poderosos y sacrificando a los inocentes. 2 semanas después, su padre estaría muerto y Alex se transformaría en algo que nunca más podría creer en la bondad de las instituciones ni en la fiabilidad de los héroes. Pero la verdadera transformación ya había comenzado allí, en una comisaría que olía a café y a cobardía, viendo cómo la justicia pasaba por una trituradora de papel, documento a documento. Capítulos avanzados en Patre NDC. Arquitecto de la venganza. Patre NCM /lorme. Esto no olvides que lo escuchaste en Larios, el devorador de mundos.